En el Ártico, los geólogos Julia y Oscar están trabajando en una zona congelada colocando explosivos bajo el agua como parte de sus investigaciones. Pero justo cuando están terminando, reciben una llamada urgente. Una fuerte tormenta se acerca y deben abandonar el lugar de inmediato. Muy cerca de ahí, un submarino ruso detecta unos ruidos extraños y muy intensos, sin saber de dónde provienen. Para sorpresa de todos, el fondo del mar comienza a levantarse lentamente. Al mismo tiempo, los equipos de Julia se descontrolan justo antes de que el hielo del campamento empiece a romperse. Ella quiere volver para revisar los datos, pero Oscar la obliga a subir a la moto de nieve, ya que no hay tiempo que perder. Dentro del submarino, los tripulantes se dan cuenta de que los ruidos no son normales, parecen venir de algo vivo, así que se preparan para hacer maniobras de escape. Pero de pronto, el submarino es golpeado por algo que nadie puede ver. En la superficie, Oscar y Julia intentan huir a toda velocidad mientras el hielo se rompe detrás de ellos. Sin embargo, también comienzan a aparecer grietas por delante, y la moto de nieve es lanzada por el hielo que se levanta bajo sus pies. El dúo logra alejarse mientras la moto de nieve detrás de ellos explota y se hunde en el hielo. Poco después, su campamento también estalla, llevándose consigo a los científicos que quedan, quienes desaparecen lentamente en el agua helada. Debajo del mar, el submarino sigue recibiendo fuertes golpes. Los tripulantes apenas pueden mantenerse en sus asientos mientras todo tiembla violentamente. En medio del caos, logran disparar un arma, y la luz que se produce ilumina algo aterrador. Unos enormes tentáculos que se mueven bajo el agua. Uno de los hombres es lanzado con fuerza contra una pantalla de vidrio y queda inconsciente por las heridas. Otro oficial, en un último intento, consigue activar la boya de emergencia justo antes de que el submarino se hunda por completo. En el cuartel general, los marines rusos reciben la noticia de la desaparición del submarino. Como la nave transportaba armamento muy valioso, deciden enviar un equipo de rescate para recuperarlo o destruirlo si es necesario. La misión es asignada a Víctor, el hermano del capitán desaparecido. Su familia está preocupada por él. Temen que su destino sea el mismo, así que su madre le entrega el reloj de su padre fallecido como amuleto de buena suerte. Esa misma noche, Víctor llega a los muelles y se entera de que el viejo amigo de su padre, el almirante Olshansky, también participará en la misión. El primer oficial muestra dudas, ya que cree que Olshansky podría no estar en condiciones por su edad. Al subir al nuevo submarino, Víctor nota que muchos miembros de la tripulación están molestos, ya que han sido llamados de sus vacaciones para una misión peligrosa. Mientras tanto, Julia y Oscar caminan en medio de una tormenta de nieve, tratando de encontrar señal en el teléfono. Julia se distrae con la pantalla y casi cae por un acantilado, pero Oscar la sujeta a tiempo. Justo en ese instante, el teléfono capta la señal de una plataforma petrolera cercana. Llaman de inmediato pidiendo ayuda, pero la fuerte tormenta genera tanto ruido que los trabajadores de la plataforma no logran escucharlos. El teléfono pronto pierde la señal y la llamada se corta. Oscar, frustrado y agotado, dispara una bengala al cielo antes de desplomarse por el frío. Al día siguiente, el submarino de rescate llega al lugar donde desapareció la nave anterior. Después de varios preparativos, finalmente logran sumergirse. Mientras tanto, la tripulación nota que Olshansky lleva a Víctor a una habitación privada junto a otros oficiales, donde les entrega un informe que deja a todos con caras de preocupación. Poco a poco, comienzan a circular rumores sobre lo que realmente ocurrió con el submarino desaparecido. Por otro lado, Julia y Oscar, que siguen en medio del hielo, se sorprenden al encontrar una boya atrapada. Al ver que es señal de que alguien podría venir a buscarla, deciden dejar de caminar y esperar ahí. Cuando el equipo de rescate capta finalmente la señal de la boya, se dirigen de inmediato hacia esa dirección. Pero en el camino, un grupo de ballenas rodea el submarino. Para no dañarlas, la tripulación intenta descender con cuidado. Sin embargo, una de las ballenas golpea accidentalmente una parte del submarino. Olshansky ordena encender el sonar, a pesar de que Víctor le advierte que eso podría dañar a las criaturas. Al activarlo, las ballenas se alejan, pero para sorpresa de todos, regresan al instante. En ese momento, un extraño ruido de baja frecuencia se escucha por toda la zona. El fondo del mar empieza a levantarse lentamente. Desde lo más profundo, aparece un gigantesco tentáculo que se mueve en la oscuridad y atrapa a una de las ballenas en un solo golpe. La tripulación, completamente en shock, no logra identificar qué tipo de criatura puede estar causando esto. El radar indica que algo muy grande se acerca. Olshansky quiere atacar, pero Víctor lo detiene y ordena a todos buscar un lugar donde puedan esconderse. El submarino empieza a pasar por una grieta cubierta de hielo. Cada vez que el hielo lo golpea, la nave tiembla y los impactos empiezan a afectar su estructura. El ruido en el radar se vuelve cada vez más fuerte, tanto que empieza a dañar los oídos de los que usan audífonos. Mientras la criatura misteriosa sigue atacándolos, la tripulación se ve obligada a detener el submarino porque hay algo bloqueando el camino. Por suerte, la bestia se aleja por un momento. Mientras revisan los daños del submarino, Olshansky regaña a Víctor por haber tomado decisiones peligrosas,
Ahora no les queda otra opción que volver a la superficie para hacer reparaciones. En la superficie, Julia y Oscar están acurrucados junto a unas rocas, intentando mantenerse calientes. De pronto, el hielo empieza a agrietarse y ven cómo el submarino emerge del agua. La tripulación los ve de inmediato y sale a ayudarlos. Tras asegurarse de que no están armados, escuchan su historia. Víctor revisa la boya antes de hablar con Olshansky, quien le dice que solo les dé comida a los civiles y los deje, pues podrían ser espías o algo peor. Pero Víctor se apiada de ellos y decide que se queden. Luego, el submarino vuelve a sumergirse para continuar con la búsqueda cerca de donde encontraron la boya. Después de un chequeo médico, Julia y Oscar reciben comida. Víctor se une a ellos en la mesa y les muestra un mapa, pidiéndoles que señalen dónde estaba su campamento, preguntando si vieron algo extraño. Julia menciona los explosivos, y Víctor llega a la conclusión de que eso pudo haber causado el hundimiento del submarino de su hermano. La tripulación discute qué hacer. Olshansky propone regresar, pero advierten que si algo malo ocurre, no podrán enviar otra señal de emergencia. Aún así, Víctor está decidido a encontrar a su hermano y ordena que se dirijan hacia el campamento de Julia. En privado, Olshansky le advierte a Víctor que ya ha tomado 2 malas decisiones, y si se equivoca otra vez, estará acabado. Víctor le explica a su primer oficial que deben apurarse, porque si alguien del otro submarino sigue con vida, ya no les debe quedar mucho oxígeno. Mientras tanto, Julia escucha un ruido extraño, y Oscar le dice que es el sonar buscando al submarino perdido. La búsqueda continúa hasta que el radar detecta nuevamente a la misteriosa criatura acercándose. Víctor ordena que busquen un lugar donde puedan esconderse, como hicieron antes, aunque ahora están en una zona muy peligrosa. Deciden enviar una señal de emergencia a la plataforma petrolera y se sienten aliviados al recibir permiso para esconderse allí. Mientras el submarino de rescate se prepara para subir a la superficie, los trabajadores de la plataforma comienzan a notar unos tentáculos gigantes que emergen del mar. Asustados, activan la alarma. Los tentáculos atacan con fuerza la plataforma, destruyendo estructuras y provocando varias explosiones. Los trabajadores entran en pánico e intentan correr, pero no tienen a dónde ir, ya que la plataforma comienza a desmoronarse por completo. Desde el submarino, pierden contacto con la plataforma, así que Víctor usa el periscopio para investigar. Se horroriza al ver cómo la criatura destruye todo y decide enviar las imágenes a las pantallas para que toda la tripulación vea con qué están lidiando. Una vez que la plataforma queda completamente destruida, el monstruo vuelve a atacar al submarino de rescate. La nave tiene que girar rápidamente para escapar, provocando que todo en la cocina salga volando. Olshansky considera que huir ha sido el tercer error de Víctor y anuncia que él tomará el control. De inmediato, ordena lanzar 2 torpedos, que impactan con éxito, y dice orgulloso que así es como se hacen las cosas. Pero su expresión cambia cuando uno de los oficiales anuncia que la criatura sigue moviéndose. Disparan más torpedos, y aunque logran otra explosión, todavía no es suficiente para detenerla. El monstruo va directo hacia ellos, y Olshansky se queda paralizado sin saber qué hacer. Entonces, Víctor retoma el mando. Ordena que el submarino se mueva lo más rápido posible. Logran esquivar gran parte del ataque, pero uno de los tentáculos roza el submarino y causa algunos daños. Toda la tripulación cae al suelo, y Víctor se golpea la cabeza, quedando aturdido. Algunos ordenadores explotan por el cortocircuito, y uno incluso cae encima de un tripulante. El submarino empieza a hundirse lentamente, y la bestia aprovecha ese momento para golpearlo con más fuerza. Debido a esto, las bombas del interior comienzan a explotar, provocando un incendio dentro del submarino. Para evitar que el fuego se propague, cortan la ventilación y sellan esa zona, dejando atrapadas a 7 personas que intentan apagar las llamas con extintores. Pero otro golpe del Kraken hace que el submarino comience a caer más rápido, y el radar indica que la criatura los está rodeando por todos lados. Al acercarse más, finalmente logran ver con claridad. Es el mítico Kraken. Como no pueden usar las últimas bombas por el peligro, la tripulación discute sus opciones. Víctor les propone entrar en modo silencio, ya que las criaturas del mar cazan siguiendo el sonido. Los trabajadores dejan de combatir el fuego por un momento, y el humo empieza a llenar el compartimiento, poniendo en riesgo a los que quedaron dentro. Además, el ruido del Kraken afecta a los comunicadores, y los hombres atrapados empiezan a temer por sus vidas. Por suerte, el plan de Víctor funciona, y el Kraken se aleja. La tripulación puede volver a moverse, pero el incendio ya se ha extendido demasiado. Solo con extintores no es suficiente para apagarlo. Mientras algunos hombres sufren quemaduras, Víctor da la orden de abandonar el compartimiento y dejar que las armas ardan. Varios oficiales resultan heridos al intentar salir, pero el resto de la tripulación los ayuda a cruzar la puerta justo a tiempo para cerrarla y contener el fuego. Luego, manipulando la presión interna, logran apagar el incendio. Después de eso, los hombres que aún están en condiciones son enviados a hacer reparaciones, mientras que los heridos son llevados a la enfermería y a sus habitaciones. Oscar y Julia ayudan a atender a los heridos, ganándose la confianza
esperanza de todos. Julia también cura el corte en la frente de Víctor, y un oficial bromea preguntando si está interesada en él. Ella lo niega, pero el oficial le cuenta que Víctor rompió las reglas para poder salvarla. Más tarde, Víctor reúne a la tripulación para conocer su opinión sobre lo que deben hacer. Todos están de acuerdo, deben regresar, ya que no saben dónde está el otro submarino hundido, y tampoco tienen cómo defenderse si el Kraken vuelve a aparecer. Olshansky le recuerda a Víctor que su padre fue un héroe, ya que salvó a muchas personas durante un incidente parecido que ocurrió hace años, aunque eso le costó la vida. Luego de pensar un momento, Víctor acepta que deben regresar. Mientras el submarino comienza el camino de vuelta a casa, Víctor abre la última carta que le dejó su padre, pero es interrumpido por Julia, quien nota que en su habitación hay pájaros. Él le explica que están ahí para ayudar a controlar los niveles de oxígeno. Entonces, Julia pide un mapa y le muestra todos los lugares donde han visto al Kraken, incluyendo su antiguo campamento. Ella cuenta que, según historias antiguas, esta criatura atacó muchos barcos en el pasado, pero de pronto desapareció. Algunos creen que se fue a un sueño profundo. Julia cree que sus explosivos despertaron al Kraken porque probablemente impactaron en una guarida escondida. Le dice a Víctor que si quieren sobrevivir, deben apagar el sonar, porque ese sonido puede atraer de nuevo a la bestia. Como Julia parece entender muy bien al Kraken, Víctor le pregunta si tiene idea de dónde está el otro submarino desaparecido. Ella le explica que los pulpos suelen arrastrar a sus presas hasta su guarida, y que probablemente esté justo donde antes estaba su campamento. La conversación se interrumpe cuando un oficial entra anunciando que encontraron una pista. Reproduce una grabación de los últimos momentos dentro del submarino hundido. En el audio se puede oír cómo algo golpea con fuerza el metal del casco. Rastrean la señal y confirman que viene desde el campamento de Julia, lo que significa que puede haber sobrevivientes. Víctor reúne a todos y da un discurso sobre la importancia de salvar vidas humanas, a pesar de los peligros que podrían enfrentar. Luego ordena que lleven el submarino hacia esa zona. Durante el viaje, Víctor recuerda un momento de su infancia, cuando se perdió en las montañas, pero pronto vuelve a la realidad justo cuando llegan al área de búsqueda. De repente, los remaches del submarino empiezan a salir volando de las máquinas y de las paredes, rompiendo cristales y apagando luces. Esto significa que han bajado demasiado profundo, así que deciden subir un poco más. En ese momento, un oficial se da cuenta de que han encontrado un abismo sin fondo, y Víctor da la orden de enviar el minirobot para investigar. Como uno de los pilotos resultó herido durante el ataque, Víctor se ofrece como voluntario para ir en su lugar y deja a Olshansky a cargo. El minirobot parte con Víctor y dos oficiales. Mientras bajan al abismo, escuchan el crujido del metal, ya que nunca antes habían llegado tan profundo. La presión comienza a afectar al minirobot, así que si no encuentran algo pronto, tendrán que regresar. De pronto, oyen un eco y se dirigen hacia esa dirección, hasta que descubren cientos de naves hundidas. Eso confirma que la teoría de Julia y los antiguos mitos eran ciertos. Finalmente encuentran el submarino desaparecido y notan que ha sufrido muchos daños, aunque la parte delantera aún está intacta, lo que significa que puede haber sobrevivientes. El equipo intenta acoplar el minirobot al submarino, pero es complicado por las fuertes corrientes. Después de mucho esfuerzo, logran hacer la conexión. Víctor se pone el traje de buceo y cruza hasta la otra nave. Llama antes de abrir la escotilla y se alegra al descubrir que la tripulación ha logrado sobrevivir, incluido su hermano Alexander. Envían la noticia al submarino de rescate y todos celebran. Alexander explica que dejó el submarino en modo silencio desde que fueron atacados y que solo enviaba señales de vez en cuando para no atraer al Kraken. Víctor comienza a evacuar a los sobrevivientes en el minirobot, pero está claro que necesitarán al menos 2 viajes más para rescatarlos a todos. Víctor decide quedarse con su hermano mientras un mecánico reemplaza al piloto. Antes de irse, el equipo instala un rastreador en la nariz del submarino para poder regresar con facilidad, pero lo apagan rápidamente al darse cuenta de que eso podría atraer al Kraken. Cuando el minirobot despega, los restos del submarino tiemblan, pero no se derrumban. Al llegar al submarino de rescate, comienzan a ayudar a los sobrevivientes. Como el piloto de reemplazo está muy enfermo para hacer otro viaje, Julia le pide ayuda a Oscar. Él tiene experiencia trabajando en submarinos, así que acepta sin dudar. Mientras el minirobot parte nuevamente, Olshansky observa en el radar que el Kraken está comenzando a moverse otra vez. Mientras tanto, Víctor y Alexander deciden buscar las armas que sus superiores les ordenaron recuperar. Entran en una zona destruida del submarino y encuentran los códigos necesarios para activarlas, pero cuando los ingresan en la computadora, el sistema no responde. Víctor se niega a rendirse y después de intentar muchos botones, finalmente logra encenderla. Se alegra al ver que las armas
todavía funcionan. La señal de las computadoras es captada por el mini robot, que comienza a seguirla. De vuelta en el submarino de rescate, la tripulación está aterrorizada al ver que el Kraken se está acercando demasiado. Se apresuran y hacen que el submarino aterrice en el fondo del mar, activando el modo silencioso. El Kraken empuja una gran roca que golpea el submarino y pronto los remaches comienzan a volar por la presión del océano. El agua empieza a entrar en uno de los compartimentos y la tripulación ya no sabe si podrán mantener el modo silencioso por mucho tiempo. Al mismo tiempo, el mini robot regresa al submarino hundido. Cuando están tratando de acoplarse, golpean por accidente el rastreador que habían colocado antes, y este se enciende. Arriba, el Kraken está a punto de atacar el submarino de rescate, pero en ese momento detecta el rastreador del otro submarino y comienza a nadar de regreso hacia su guarida. Olshansky ordena de inmediato que la tripulación aproveche ese momento para volver a la superficie. Mientras tanto, Víctor se arrastra por una tubería para alcanzar las armas que están en la sala de bombas, la cual estaba bloqueada por los restos del submarino. Alexander escucha que el mini robot ha llegado y le dice a su tripulación que suban a bordo mientras él espera a su hermano. Finalmente, Víctor llega a la sala de armas y empieza a ingresar los códigos, mientras Alexander hace lo mismo desde la computadora. Pero las armas tardarán un poco en cargarse, y eso lo aprovecha el Kraken, que comienza su ataque. La tripulación se prepara para el impacto cuando los tentáculos comienzan a envolver el submarino. Los hermanos hablan por radio y se disculpan por lo que pasó en el pasado, sabiendo que tal vez este sea su final. El Kraken logra arrancar la mitad del submarino, pero por suerte es solo la parte trasera, que ya estaba rota. Justo cuando se prepara para atacar de nuevo, los hermanos coordinan sus movimientos y presionan los botones al mismo tiempo, activando finalmente las armas. Una explosión enorme quema a la bestia y la hace explotar en 1000 pedazos, provocando un rayo de luz que atraviesa el hielo del Ártico y llega incluso a la atmósfera. El agua empieza a inundar el submarino y Víctor se apura a volver por la tubería para reunirse con Alexander. Las armas están a punto de autodestruirse, así que deben moverse rápido. El submarino empieza a hundirse y las fuertes olas que recorren los pasillos provocan que los hermanos se separen. Víctor busca a Alexander y ve su mano saliendo del agua, la agarra y lo arrastra hasta ponerlo a salvo nuevamente. Corren por las escaleras y entran al mini robot, cerrando la puerta justo antes de que el agua los alcance. A solo 2 minutos de la explosión total, el mini robot no logra desacoplarse. Mientras los restos del submarino empiezan a caer al abismo, Víctor recuerda la palanca de emergencia y la acciona, lo que permite que el mini robot finalmente se libere. Escapan justo antes de que las armas exploten, y la onda de choque los lanza girando por el mar. En la superficie, el submarino de rescate espera noticias. Están a punto de perder la esperanza, cuando logran por fin ver burbujas en el agua. Es el mini robot que finalmente ha regresado. Mientras todos celebran, Víctor intenta darle a Alexander el reloj de su padre, pero Alexander le dice que se lo quede, porque se lo ha ganado. Algún tiempo después, la tripulación llega a Rusia, y los hermanos finalmente pueden reencontrarse con su familia. Así termina esta película, así que coméntanos qué parte de esta película te ha impactado más, y suscríbete para más resúmenes como este. Nos vemos en un próximo video.